Tan solo debemos fluir. Es todo lo que debemos hacer. Este es el punto clave para poder seguir con el curso de la naturaleza, donde todo se encuentra en constante cambio, cambio manifiesto por el filósofo presocrático Heráclito. Nadie se baña en el mismo río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Creemos que fluir está en un concepto negativo donde implica dejarse llevar por la corriente. Sin embargo, fluir implica un cambio que conlleva el crecimiento y mejoramiento del ser, siendo el peor enemigo para dicho crecimiento la inmovilidad. El agua que no corre se estanca, la mente que no trabaja también. Víctor Hugo. Damas y caballeros, sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Pajarilla Podcast, y en esta oportunidad hablaremos sobre el concepto de fluir, que es ampliamente usado en el taoísmo. En el taoísmo es muy común este concepto porque el taoísmo reza que nosotros debemos ser como el agua y fluir como ésta lo hace libremente en la naturaleza. No hay nada más blando y débil que el agua, pero nada la supera en vencer a lo duro. Nada puede sustituirla. El agua alcanzó esta importancia debido a una característica que tenía sobre los demás elementos, que era la única capaz de atravesar los obstáculos. Además, la persistencia era la mayor virtud que tenía el agua, porque a pesar de ser tan blanda, era capaz de atravesar una roca. Además, como el agua carecía de forma, lograba un tipo de adaptación sin precedentes, siendo esta una de las características del Tao, la ausencia de formas. Eso de fluir sonará demasiado sencillo, demasiado fácil para nuestra mente occidentalizada. Sin embargo, eso de fluir requiere trabajo y requiere esfuerzo, por así decirlo, porque fluir requiere un movimiento. Fluir requiere que no estemos en un punto fijo, que nuestros pensamientos no estén fijos, que nuestra actitud no esté fija, porque la gran tendencia de las personas es precisamente a quedarse estancadas, lo cual con el tiempo conllevará frustraciones. Por ende, es importante y es bastante necesario eso de fluir para poder evitarlas. El gran Tao fluye por todas partes, como una inundación puede ir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Todas las cosas le deben la existencia. Y él no se la niega. Una vez realizada su obra, no reclama nada para sí. Viste y alimenta a todos los seres, pero no se adueña de ellos. Dado que carece de pasiones, se le puede llamar pequeño. Dado que es el hogar de todos los seres, aunque no lo reclame, se le puede llamar grande. Precisamente porque no pretende ser grande, su grandeza se realiza. Fluir al final resulta un poco más complicado debido a que para poderlo hacer, básicamente nosotros debemos seguir hacia adelante. Y tenemos que empezar a aprender a soltar, a dejar atrás las cosas, a dejar atrás la culpa y los resentimientos, los cuales son una de las causas por las cuales nosotros nos estancamos. Véanlo de la siguiente manera. Cuando nosotros nacimos, éramos como un manantial que emanaba agua viva, limpia y pura, y a medida que fuimos fluyendo, pasamos a ser un arroyo, una quebrada y finalmente un río que se espera que desemboque en el océano. Sin embargo, durante el trayecto nos arrojarán cosas, nos contaminarán, y solamente es cuando seamos conscientes que nosotros podremos soltar esas cosas para no seguir contaminados. También existirán personas que forman diques y desviarán nuestro flujo para beneficio propio, de forma tal que nos robarán energía, tiempo y prácticamente vida. Sin embargo, a diferencia de una fuente hídrica, nosotros sí podemos tomar conciencia y hacer toda esa limpieza por nosotros mismos. Como un río en la naturaleza, nosotros prácticamente lo que debemos hacer es brindar un servicio, ayudar a las personas, ser de beneficio o prácticamente de bendición para los demás. Sin embargo, cuando arrastramos todas esas cosas contaminantes, lo que hacemos nosotros es perjudicar a las personas, y solamente es a través de la limpieza y soltar todas esas cosas que nosotros podremos hacer lo que la naturaleza nos mandó a hacer, que es servir. Y es que el flujo de la naturaleza es ese, que nosotros siempre tengamos esa tendencia a buscar cosas mejores, prácticamente a mejorarnos a nosotros mismos, que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial y si acaso destacar. Algo que pasa en todas las especies, porque la especie que por ejemplo no mejora o no se adapta al entorno en el cual se encuentra, seguramente llegaría a perecer. Por tanto, sobra decir que eso de estancarnos en la vida realmente va en contra del Tao, porque el Tao lo que busca es eso, que nosotros lleguemos a una mejora. Además, el agua estancada no es para nada beneficiosa y llega a un punto donde huele mal, donde prácticamente se apicha
Y es todo lo contrario a lo que es el Tao, porque el Tao es simplemente pureza y flujo. Y es por eso que muchas veces en la vida, cuando nos sentimos estancados, cuando somos conscientes de que estamos estancados, tendemos a sentir ese estado de ser miserable. Y aquí hay unos puntos los cuales nos llevan a eso, a estancarnos. Uno de ellos es dejar de aprender y darlo todo por hecho. Otro es atarnos al pasado por medio de la culpa o el resentimiento. Otra es no darle importancia a nuestro tiempo y nuestra energía, porque estos ya en un momento no fluyen, sino simplemente son drenados por personas que quieren quitarnos esa fuente, por así decirlo, de energía, cosa que se ve mucho en la juventud, porque como dijo Guillermo del Toro una vez, ser joven a veces es difícil porque la persona joven se ve como eso que simplemente está para producir y producir. Y por supuesto, la terquedad. Incluso hay gente que ve a la terquedad como un tipo de virtud porque es como algo de perseverancia, pero no, la terquedad es llevar la perseverancia a un punto de desbalance y por eso se convierte en algo desvirtuoso o algo negativo. Por eso repito, fluir no significa no hacer nada. Fluir prácticamente significa ejecutar la no acción y seguir así los designios del Tao. Nosotros toda la vida no podemos ser un manantial, toda la vida no podemos pensar como niños, hacer las cosas como niños, porque la vida nos lleva a seguir avanzando. Ya llegamos a un punto donde, por ejemplo, ya somos un arroyo o quizás un río, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando al punto tal que nosotros lleguemos a fundirnos con el océano. Y en este caso el océano sería el Tao, porque todo fluye hacia él. ¿Y por qué el océano sería como el Tao? Porque cumple con esas características similares. Es infinito, es indomable y sobre todo es desconocido. Cuando buscamos crecer, cuando atravesamos los obstáculos, cuando empezamos a soltar, cuando nos desapegamos, sin embargo también cuando nosotros empezamos a servir, cuando nosotros empezamos a amar, ahí es cuando estamos fluyendo y ahí es cuando nosotros estamos ejecutando los designios del Tao. Por ello nosotros lo que necesitamos es fluir. Y aquí tengo que aclarar algo, no es el tiempo el que cambia las cosas, porque el tiempo puede hacer que por ejemplo el agua estancada cada vez huela peor, cada vez esté más picha y el agua que se está purificando cada vez se haga más limpia. Así que no es el tiempo el que mejora las cosas, sino hacer las cosas o fluir lo que realmente mejora las cosas. Y esto es para no forzar las cosas, porque un río que por ejemplo anda con mucho caudal se desborda y también puede ser negativo para las personas o los seres que lo rodean. Así que veamos la vida nuestra como eso, como una fuente hídrica que cada vez va creciendo y se va mejorando, y que siempre va a tener problemas, que siempre la van a contaminar, pero que es solamente fluyendo como puede limpiarse a sí mismo, y finalmente desembocar en el anhelado océano. Les recuerdo que pueden suscribirse a La Pajarilla Podcast y activar la campana para estar pendientes del nuevo contenido que se va subiendo. Igualmente pueden comentar qué les ha parecido y darle like si les ha gustado. Por ahí siempre dejo videos respecto sobre todo a este tema. Y no es más, de ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.